Vamos a hablar un ratito de esto último que decía el ministro Sergio Massa, el ministro de Economía: ganar la batalla contra la inflación, dejar de exprimir el bolsillo de los trabajadores. En este punto, el de exprimir el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, miren, justamente hoy publicaban en el Destape un informe con cifras oficiales, porque se dio a conocer a través del INDEC, cómo fue la participación de las trabajadoras y de los trabajadores en la remuneración en el trabajo asalariado. Estamos hablando del sector de la economía formal, en blanco. La participación de la remuneración al trabajo asalariado se cayó 5,2 puntos. Pasó del 38,2% que tenía esa participación en el primer trimestre de este año, al 33% en el segundo trimestre. O sea, el salario de los trabajadores asalariados en blanco, los que están en mejores situaciones, aunque vale aclarar que en ese segmento se encuentran también los trabajadores estatales con salarios paupérrimos, en un contexto de salarios pauperizados. Los de los trabajadores estatales son paupérrimos en muchos casos, pero que están en una situación mejor, en otro escalón, superior al ingreso de los trabajadores de la economía informal. 5,2 puntos cayó del segundo trimestre al primer trimestre la participación del salario en el Producto Bruto Interno. Son cifras realmente alarmantes. Esto es lo que alarma. Ahora, si vemos el excedente de la explotación de las empresas, según este informe, ahora vamos a continuar viendo otros datos, el excedente de explotación, el saldo contable de las empresas, en el mismo lapso, en el mismo periodo, en estos mismos 6 meses, creció 8,8 puntos. El salario, la participación de los trabajadores, el salario de los trabajadores en el PBI se cayó 5,3 y la ganancia de las empresas creció, el excedente de explotación de las empresas creció un 8,8%. Pasó del 47,8 al 56,6. O sea, transferencia clara, nítida, evidente de recursos de un sector a otro. Por eso nosotros insistimos tanto en que lo que hay que discutir en la Argentina no es la pobreza. Lo que hay que discutir en la Argentina es la riqueza. Porque hay sectores que ganan, siempre ganan, y cada vez ganan más. Entonces, las políticas para terminar con la pobreza tienen que ser aplicadas sobre los sectores que ganan plata. Lo otro es el asistencialismo, el ver cómo le ponemos un paño, si le damos un subsidio, si se lo sacamos. Chamullo, hay que discutir la riqueza. Porque hay sectores que siempre ganan y cada vez ganan más. Ahora, cuando se quiere discutir, ni siquiera a fondo discutir la riqueza a fondo involucraría y demandaría una discusión estructural. Entre otras cosas, requeriría poner en serio, en tela de juicio y modificar, por ejemplo, la ley de entidades financieras de la dictadura cívico-militar genocida. No sucede. Ni ahora ni antes. No sucede. Involucraría el tema del control de los granos, empresas estatizadas. Bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, por ejemplo, el intento de aplicar un programa que se llama Precios Justos, del cual le hablábamos ayer, mediante el cual entre 1.500 y 2.000 productos plantea el gobierno a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio que las empresas pongan entre 1.500 y 2.000 productos con el precio impreso en el packaging de cada uno de los productos y que mantenga ese precio por 90 o 120 días. No es tan difícil. En un acuerdo general de precios, de salarios, empresas que, insisto, vienen ganando mucho dinero. Mucho dinero. Los empresarios dicen, no,
esto no, esto es avanza sobre nuestros derechos, nos engañaron, porque primero nos pusieron precios cuidados, nos bajaron la cantidad de productos de precios cuidados y nos pidieron que pusiéramos primeras marcas, entonces pasamos de miles de productos que había en precios cuidados, que no se cumplían, por supuesto, lo hemos contado tantas veces y cualquiera de ustedes sabe lo que sucede con precios cuidados, la dificultad de acceder a los precios cuidados, que te ponen poca mercadería en lugares inaccesibles, en fin, con todas las trampas que están acostumbrados a hacer empresarios y comerciantes, grandes comerciantes, pero pasaron de más de miles de productos a 450 porque el gobierno les dijo, bueno, pongan primeras marcas, 450 productos. Llegaron a un acuerdo, se siguió manejando más o menos igual, y entonces decían los empresarios, no, nos hicieron trampa, ahora acordamos eso y ahora nos piden precios justos y que pongamos el precio en los envoltorios. No, eso es insoportable para nosotros. Nos van a generar mayores costos, porque vamos a tener que imprimir. Son unos inescrupulosos, totales y absolutos. Hace un mes y medio atrás, mes y medio atrás, en este mismo lugar, les decía lo siguiente. Lo repetimos. Eso muestra la concentración. Son un puñado de empresas que produce y comercia el 80% de los alimentos que llegan a nuestras mesas. En el caso de las gaseosas, fíjense, el 98% son de Coca-Cola Company y PepsiCo. Entre esas dos firmas tienen el 98% del mercado. Mastellone tiene el 72% de los lácteos, PepsiCo, Coca-Cola tienen el 85% de las aguas, Quilmes tiene el 80% de las cervezas. Lo mismo en cada uno de los rubros, en los aceites, en las harinas, con molinos, con... Bueno, ese nivel de concentración los hace tener un poder gigantesco. Un poder gigantesco. Y entonces uno dice, ¿estará ahí el origen del problema de la suba de los precios? ¿No tendríamos que saber, no debería saber el pueblo cómo es la cadena, la construcción de la cadena de valor, algo en lo cual vengo insistiendo desde hace tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que no se difunda la cadena de valor de cada uno de los productos en la Argentina, para que sepamos quiénes son los pícaros que se llevan las ganancias y los que nos generan tanto malestar y tanta zozobra? Fíjense, el 74% de la facturación de las góndolas de los supermercados, lo que les decía, está en apenas 20 empresas. Y el poder de venta se concentra en 6 cadenas comerciales de grandes superficies. Esto lo dijimos hace un mes y medio atrás, es algo sobre lo que nos reiteramos, pero me parecía que en vez de mostrarlo ya lo pusimos. No existía en ese momento ni siquiera el nuevo acuerdo de precios cuidados, ni siquiera el nuevo acuerdo de precios justos. No existía, esto está en discusión ahora de precios justos. Pero veamos otra placa. Vemos otra placa que publica, de la cual hablamos también hace unos días, la placa que publica el Centro de Economía Política Argentina. Ponela a pantalla completa, por favor. Es el resultado operativo de las empresas industriales y de servicios para el periodo 2021-2022. Hay varias empresas, pero vamos a detenernos en las alimenticias. Arcor, del 2022 al 2021 tuvo 4,3% más de ganancia, y son ganancias gigantescas. Molinos Río de la Plata, ¿sí? En el 2022, 30 millones, ahí ganó menos Molinos, en la variación de 2021-2022. Ledesma, fíjense, Ledesma, azúcar Ledesma, entre otros productos, 59,1% más. Supermercado La Anónima, de la familia Brown, pobre hombre, que le dice, ¿y qué hace para combatir la inflación? Remarco precios, dijo Brown, Peña Brown. ¿Sabe? Mire, fíjese ahí, 249,4%. El resultado operativo de empresas industriales y de servicios en el comparativo 2021-2022. Bueno, estos miserables no quieren poner ni siquiera
precios justos. No quieren poner ni siquiera eso. Son de no creer, no queremos ni que se hable de esto. Esto es como un congelamiento de precios. Augusto Costa, el ex secretario de Comercio de la Nación, el que fue el que creó el tema de precios cuidados en su momento durante el gobierno de Cristina, tenía una frase muy interesante, que todo precio es político. Todo precio es político. Fíjense, miren, volvamos a la placa. Volvamos a la placa. Pongamos la placa de nuevo a pantalla completa. Abajo, el último dato del total de estas empresas, ¿no? Este grupo. La rentabilidad comparada del 2021 al 2022, la diferencia entre 2021 y 2022, pasaron de 1.041 millones de dólares a 1.587 millones de dólares. Vale decir, un incremento del 52,4%. En dólares. Estos miserables dicen no. ¿Y a usted le queda alguna duda de dónde está el problema? ¿El problema son los pobres? ¿De verdad que el problema son los pobres que cortan la 9 de julio? ¿De verdad vamos a seguir discutiendo la pobreza en vez de discutir la riqueza? Ahora, esto se hace hablando claramente, con decisión y enfrentándose con lo que hay que enfrentar. Pero para eso el pueblo tiene que tener información clara, concreta, por todos los medios posibles. Porque si no hay información, si la gente no conoce lo que son las cadenas, cómo se construye la cadena de valor, la ganancia que están teniendo, ganen plata, muchachos, ganen plata, generen empleo, fenómeno. Pero no nos tomen el pelo, ni los empresarios inescrupulosos, ni algunos funcionarios. Hay que ir a fondo, si no, esto de lo que hablábamos, de la concentración y del desplome de salario real y demás, esto va a seguir pasando. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿O creen que no va a haber consecuencias?